La voy a saludar a Nélida Castañola, nuestra profe de cabecera, para hacer un ratito de clase abierta, decimos nosotros, de intercambio, con materia histórica, con recursos que nos da la historia, contada por los que ganan, pero hay otra historia, dice una frase por ahí, que por hecha no deja de ser real. La saluda Nélida, ¿qué tal, Nelly? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, qué día, ¿eh? Bueno, ¿Qué día especial? hoy- ¿Cuánto? exacto, hoy lo estamos Mm, recordando, revisando todo lo que se hizo para evitar también los enfrentamientos, que en realidad fueron usados tanto por Galtieri como por Thatcher para solucionar problemas que estaban enfrentando ellos y tratando de unir a la gente y de que no los atacaran a ellos y atacaran a otros, sí. ¿no? Bueno, ahora vos seguro nos vas a contar datos más precisos, pero Claro. en la memoria popular, en Inglaterra, en el Sí, Reino Unido, sí, está sí, aquel momento en el que el plan económico de Thatcher, que sí. curiosamente era un plan económico neoliberal, Neoliberal, de ajuste, sí. crujía, Porque fueron los primeros, claro, claro, Thatcher y Reagan, sí. exacto. Bueno, en la economía de Thatcher crujía y la guerra le vino como anillo al dedo para Eso, distraer al pueblo inglés de la economía sí, y levantar el nacionalismo y salvar su gobierno. claro. Y acá la dictadura crujía también y usaron eso como una forma de, digamos, lograr que la gente no fuera contra ellos, Ujú. ¿no? Pero yo quiero rendir mi homenaje muy sincero a toda la gente que fue queriendo defender la patria, ¿no? Y que dio la vida por eso. Entonces, ese homenaje hay que hacérselo siempre, porque en realidad ellos buscaron defender algo que era nuestro. Yo no sé qué sentirán frente a lo que hoy dijo Milei, ¿no? Que los Kelper van a tener que elegir a Argentina cuando Argentina sea potencia y los van a buscar ser argentinos cuando logremos ser potencia, ignorando que hoy Inglaterra aprovecha las riquezas pesqueras, que hay petróleo en esa zona, es una zona estratégica por la confluencia de ambos océanos, que quiere a lo mejor proyección antártica. Bueno, todo eso lo ignora e ignora la muerte de muchos argentinos y el sacrificio de muchos otros que se hizo en el 82. Claro, para que Argentina sea potencia, justamente tenemos que recuperar las Malvinas, ¿no? Una de las cosas que Es- tenemos que recuperar. claro, claro. Bueno, pero Argentina por este camino yo dudo que llegue a Mm, ser potencia. Bueno, el Estado a cargo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a los 40 años hizo un informe, escribió un libro en realidad, donde explica todo lo que se hizo para tratar de recuperar Malvinas. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el comienzo, desde 1833, se empezó a reclamar, porque había una población en el lugar y un gobernador, y fueron desalojados por los ingleses piratas que andaban por el mundo quedándose con todo lo que podían. ¿Por qué? Bueno, Inglaterra llega a ser primera potencia por esa razón. Entonces se hace este libro y se empieza a contar, digamos, todo lo que se hizo para tratar de recuperarlo diplomáticamente entre el 66 y el 82, porque después de la guerra, ONU había determinado digamos, que había que descolonizar todos aquellos lugares que habían sido colonizados, que eran muchísimos, te digo. Inglaterra tenía una gran parte de África, posesiones en Asia, posesiones por todo el mundo. ujú. Y Argentina empieza digamos, a tratar de recuperar Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Eh, y también los espacios marítimos que corresponden a la plataforma submarina. Entonces, después, siempre Argentina planteó recuperar o recomenzar las negociaciones porque estas ya habían sido, habían tenido, digamos, lugar durante muchísimo tiempo
Y cuando lanzan esto, Agenda Malvinas 40 años, para involucrar a todos en este tema, llaman también a la renegociación, a volver a seguir negociando. En el libro se publican los diferentes acuerdos que se habían dado, pero digamos, el Reino Unido se niega a empezar tratativas, aunque se lo haya pedido la ONU, el Mercosur, la CELAC, la OEA, el G77 más China y los BRICS. Así que, mira, digamos, todo el reclamo que existe y que no quieren. Sí, la La, votación, Nelly, de todos los años suele salir abrumadoramente a favor de a favor de Argentina, Argentina. Sí, sí. en general Ahora, con 3 votos en contra, el de Inglaterra, el de Estados Unidos y el de Israel, en general. claro, y bueno, ahí está. Y ahora estamos en relación con ellos y lo que decimos en realidad afirma lo que ellos dicen. Ah, está poblada por ingleses, entonces no, o por gente que corresponde a Inglaterra, entonces no podemos devolverlo. Cuando ellos dijeron eso, hubo un informe ruda que era del embajador que teníamos, que dijo esto que yo te acabo de decir, que había isleños, que había un gobernador y que en realidad fue una invasión. Entonces, ahí se reafirmó el derecho a la descolonización. Pero en 1971 se llegó a un acuerdo, porque hay varios que se hicieron, pero este es el más importante, entre el continente y las islas, y eso contribuyó a la prosperidad de los isleños, no solo porque se hicieron comunicaciones aéreas, sino también se les ayudó con calefacción, combustible, salud, educación y productos frescos y variados. En ese momento, la ADE, YPF y Gas del Estado hicieron proezas en pos del bienestar de los isleños. Y hubo una muy buena relación. Eso se había logrado, digamos, con esas negociaciones que se estaban Sí, haciendo a lo largo del tiempo. era la presencia de empresas públicas argentinas, de bandera argentina, en las Claro, Malvinas, nada más y nada en las menos. Malvinas. Y con ayuda para los isleños. Incluso venían a estudiar acá, es decir, había cosas muy interesantes para ellos, porque Inglaterra los tenía un poco abandonados. Eh, pero a pesar de inclusive se hizo todo eso a pesar de que los isleños ingleses que había, algunos estaban en contra y ponían todos los obstáculos posibles. Pero se logró todo eso. Se promovieron vínculos sociales, culturales y hasta económicos. Y eso quedó en la memoria de ambos, ¿no? De un lado y del otro. Eh, entonces, lo que se buscó con este libro que se publicó y que explicaba todo, era retomar la senda de las negociaciones y reclamar que devuelvan las islas, ¿no? Digamos, además que nunca se dejó de reclamar y había habido un momento que hasta estaban dispuestos a dejar que la soberanía fuera argentina. Así que vos fijate que adelantadas estaban las negociaciones cuando se produce la guerra. Es decir, la guerra echó por tierra todo eso, porque en realidad llevó digamos, a un enfrentamiento que yo te digo, cuando yo leía en el diario que habían invadido Malvinas, dije, estamos todos locos. ¿Por qué? Porque sabía que no nos enfrentábamos al TIAR, como decían algunos, que era el acuerdo latinoamericano, digamos, estadounidense de defensa, sino que nos enfrentábamos a la OTAN. Claro. Y la OTAN no, era toda Europa, Estados Unidos, es decir, era mucho, digamos, mucho poder como para poder ganar a eso, y yo sabía que estaban mandando a la gente al muero Sí. directamente. Para explicar eso, Nelly, bueno, el TIAR es un tratado que firma Estados Unidos por el cual Claro, todos los países de América se comprometían a defenderse ante una agresión claro, extracontinental. Pero Estados Unidos claro, también era líder de la sí, OTAN, de la organización militar, pero y claro. ¿Y a eligió, cuál va a elegir? y sí, Vamos, eligió a Inglaterra, claramente. los conocemos. Mm, Es decir, acá en América Latina hubo apoyo interesante al tema de Malvinas, incluso Perú nos mandó aviones y demás,
pero en realidad era muy difícil enfrentar eh, esta, esta, esta potencia que tiene, digamos, que tiene el acuerdo europeo-norteamericano y Sí, realmente, bueno, terminó en el sacrificio de un montón de gente y terminó en la derrota, además de lo que después se supo, ¿no? Eh, Así que bueno, incluso hay una resolución de la ONU, que es la 2065, que reconoce la cuestión Malvinas y corresponde, que dice que es un hecho colonial, y que existe una disputa, y además está garantizada, digamos, el derecho territorial de los estados y el derecho también a la autodeterminación. Pero los ingleses todo esto en absoluto no llevan absolutamente el apunte. sí. Es decir, hacen lo que ellos quieren. Y hoy tenemos, eh, digamos, este gobierno derogó la ley de tierras, por lo cual los extranjeros pueden comprar las tierras que quieran. Antes había un límite con la ley de tierras. Y además, la ley de tierras cuidaba las fuentes de agua. Eh, Al derogarla, estamos liberando todo eso frente a los intereses extranjeros. El sur argentino es maravilloso y evidentemente le tienen puesto el ojo muchos. Sí, el problema del sur argentino, según Demian Reidel, el asesor de Milei, es que Sí. está lleno de argentinos. Ese es el problema de la Patagonia. Ah, sí, por supuesto, claro. Es que todo eso, digamos, hacer creer a la gente que somos un desastre, que no tenemos futuro, todo eso intenta bajar la defensa que puede hacer un pueblo de su país, hacerlos sentir inferiorizados, que es una manera de manipulación también. Todos son elementos de manipulación. Ujú. Entonces, evidentemente, este es un momento muy particular y yo veo que la gente, evidentemente, ha salido con más fuerza a defender todo esto, ¿no? Sí, Y me parece muy bien. sí, por eso son tan importantes estas fechas, ¿no? Y estas causas. Sí, Pero bueno, claro. hubo una disociación, ¿no? Porque Malvinas es algo que está en el corazón de todos los argentinos, de Exacto, los de sí, izquierda, a los de centro, a los de derecha. Sin embargo, sí. a veces al momento de leer las propuestas políticas que se postulan para gobernar el país, se disocia Ujú. eso. 5 millones de personas cantaron por los pibes de Malvinas en los festejos del Mundial y después el 56% de esa gente votó a un admirador de Thatcher que, Ajá, bueno, traiciona la causa Malvinas, ¿no? Hay una disociación sí, entre el sí, sentimiento y la propuesta política, que me parece que está sí. bueno el laburo que hacen los excombatientes todo el tiempo de seguir malvinizando. Yo creo que la tecnología, que es maravillosa para usarla para bien, eh, hay quienes la usan para mal. Es decir, se ha usado la mentira, la distracción, el inferiorizar a la gente, el tratarla como si fueran niños. Todos esos son elementos psicológicos para poder manipular. Y han manipulado a la gente, la han manipulado. Es decir, eh, es una herramienta que la han usado en el mundo. Vos fíjate que yo el otro día tenía un problema y busco en Europa una película. ¿Qué estaban dando en esa película? La historia de un eh, muchacho que vende elementos de tabaquería en Austria y muestran el momento en que entra Hitler y lo que pasa cuando entra Hitler y empiezan a matar gente, a llevárselos, a maltratarlos. Es decir, eh, yo creo que hay mucho europeo consciente que está asustado con lo que está pasando, porque en el mundo han usado todo esto para eh, yo creo que para sostener un sistema que ya no da más, Mm. que es el liberalismo.
Ujú, totalmente. Bueno, toda la historia se vincula. Nélida Castañola, hoy es feriado, no hay clases en las universidades, pero a través de las radios universitarias y de las radios comunitarias damos clases con Nelly, profesora de la educación pública argentina. Nelly, Bien, gracias como siempre, un abrazo. un abrazo grande. Ahí está, un lujo tenerla a Nelly con nosotros en la Patria de las Moscas año tras año, conversando con todo el expertise desde las aulas al frente de los y las jóvenes, al frente no, a la par de los jóvenes y las jóvenes.